Persiste la violencia en Guayaquil. Sicarios en moto asesinaron a un hombre en un hotel en el norte de la ciudad, mientras horas antes se reportaron otros 2 sicariatos en el noroeste. La exasambleísta Nidia Vélez fue sentenciada a 1 año de prisión, acusada por el caso Diezmos. Revelan videos del rescate de los tripulantes de la avioneta accidentada en el mar frente a Esmeraldas. En la aeronave viajaban 5 agentes de la policía y el cabecilla de una banda narcocriminal. La cabalgata por el bicentenario de la batalla del Pichincha inició en Guayaquil. Más de 150 jinetes participan en este evento conmemorativo. Las noticias en Televistazo con María Isabel de Levet y Gabriela Baer. Amigos, buenas tardes. Las noticias destacadas para ustedes a esta hora. Comenzamos informándoles sobre un nuevo episodio de violencia criminal que se registró esta mañana en Guayaquil. Hola, Gaby. Hola Marisabel, amigos, bienvenidos. Así es, trascendió que la víctima es un reconocido abogado penalista. El crimen ocurrió al pie de un hotel ubicado en una zona comercial del norte de la urbe. La víctima fue interceptada por sujetos en moto. Nuestro compañero Lenin Artieda está en el sitio para ampliarnos la información. Lenin, adelante. Y sí, eran aproximadamente las 10:45 de la mañana cuando en el norte de Guayaquil, en un sector comercial con alta afluencia de público, ya que se trata de la zona hotelera del norte de la ciudad, ocurrió un nuevo crimen bajo la modalidad de sicariato. Hubo testigos dentro del hotel en donde se encontraba la víctima y también desde la parte exterior. Escuchemos lo que dijeron. Plena luz del día nosotros estábamos trabajando, escuchábamos una disparo, fue más o menos de 10 a 15 disparos. Lo que hicimos fue escondernos nosotros en el edificio, en el número 5, y lo que alcanzamos a ver fue una moto que estaba estacionada debajo del puente peatonal. Alcanzamos a ver a los asesinos, eran dos personas, creo que estaban como uniformados, con chalecos, no vimos mayor cosa. Personal de criminalística llegó hasta el lugar en donde se encontraba la víctima. Allí las primeras indagaciones han determinado que se disparó al menos en 9 ocasiones contra el abogado Walter Vallejo, un abogado guayaquileño dedicado a la materia penal, involucrado en algunos casos de connotación pública. El levantamiento del cadáver se realizó cerca del mediodía y esto es lo que dijo el fiscal sobre las primeras indagaciones que se han realizado luego de revisar sobre todo las cámaras de seguridad del hotel. Se han disparado a un abogado apellido Vallejo. Motivo, razón y circunstancias, pues se están haciendo las primeras investigaciones, más allá que hay videos, etcétera, etcétera. Comprenderán ustedes la delicadez pues del tema. Abogado, pero si hay cámaras que han captado a los sicarios. La acabo de indicar. ¿Se trata del abogado Walter Vallejo, señor fiscal? Así es. ¿Confirmado? Confirmado, gracias. Este nuevo crimen se da a pocos días de decretado el estado de excepción en la ciudad de Guayaquil, en la provincia de Manabí y en la provincia de Esmeraldas. Son 2 parroquias en Guayaquil las que tienen además toque de queda. Sin embargo, esta parroquia Tarqui, en donde ha ocurrido el crimen, pues no está dentro del estado de excepción decretado por el gobierno nacional. Hasta aquí el informe desde el norte de Guayaquil. Ustedes continúan en estudios con más información. Buenas tardes. Gracias, Lenin, por el reporte. Y en Guayaquil se registraron más muertes violentas esta mañana. En uno de estos hechos ocurrió en Monte Sinaí, noroeste de la ciudad. Un hombre de 45 años fue hallado muerto en un terreno baldío con varios golpes en la cara y el resto del cuerpo. Se trata de un policía en servicio pasivo que estaba desaparecido desde ayer. El vehículo de la víctima aún no aparece, por lo que la autoridad policial presume que podría tratarse de un robo. Y en otro sector de la urbe, en Paraíso de la Flor, también noroeste, un hombre fue asesinado con varios tiros y otro quedó herido. El cuerpo sin vida quedó en la calzada, mientras que la otra persona fue llevada a una casa de salud.
Y la violencia se extendió a playas. Esta madrugada 2 hombres fueron asesinados con varios. Según detalló la policía, 2 sujetos en moto ingresaron a una vivienda en donde aparentemente funcionaba una gallera clandestina y propinaron los tiros. Una de las víctimas es un policía en servicio activo. Además, durante el ataque, una mujer resultó herida y se encuentra estable en una casa de salud. Enseguida repasemos las últimas cifras oficiales sobre las muertes violentas en lo que va de este año en algunas provincias del país. En Guayas, donde rige el estado de excepción y un toque de queda focalizado, se han contabilizado 618 asesinatos, mientras que en la provincia de Esmeraldas, desde enero hasta hoy, 5 de mayo, los sicarios han quitado la vida a 153 personas. En Manabí, en cambio, se contabilizan a la fecha un total de 124 crímenes. Finalmente, en Los Ríos, las autoridades han reportado 105 casos de sicariato, datos que ilustran el nivel de violencia y criminalidad que se vive en el país. En estos momentos, la Policía Antinarcóticos realiza un operativo en Archidona, en la provincia de Napo. Al momento se ha encontrado un vehículo con un cargamento de droga. Escuchemos a Paul Romero, quien nos tiene un informe. El Grupo Especial Móvil Antinarcóticos de la Policía Nacional, durante una operación de interdicción aquí en la carretera que une a Tena con Baeza con destino a Quito, realizó un operativo de interdicción y se ha detenido y neutralizado este vehículo, esta camioneta que tendría droga. Vamos a acercarnos a uno de los oficiales para que nos explique en qué consistió esta operación y cuál es el proceso. Buenas tardes. De igual manera, el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos GEMA, en circunstancias que ejecuta una interdicción de carreteras en este sector de Cotundo, kilómetro 24 de la provincia del Tena, procede a parar la marcha de este vehículo, una Ford 150 color negro. Mencionado vehículo, al observar la presencia policial, sí, intenta darse la fuga. Mencionado vehículo impacta en la parte posterior del vehículo policial. De esta manera, el talento humano del GEMA, de manera inmediata, procede a neutralizar al vehículo y de igual manera a un conductor. Nosotros continuamos en esta operación para conocer el resultado de lo que será ya los datos oficiales de la Policía Nacional respecto a cuánta droga transportaba esta camioneta. Y como ustedes observan, aquí hay un... Y eso es lo que se va a determinar junto con la Fiscalía General del Estado. Recordemos que hasta el momento, en lo que va del año, la policía ha incautado cerca de 80 toneladas de droga. Gracias, Paul, por el informe desde la provincia de Napo con esta nueva incautación de droga. Y ahora les informamos que la Corte Nacional declara culpable del delito de concusión a la ex asambleísta Nivia Vélez y le impone una pena de 1 año de prisión. Según los jueces, se comprobó que exigió dinero a sus subalternos para financiar su movimiento político en Loja. Nos informa Jacqueline Rodas. Luego de 5 días de audiencia de juicio, este tribunal de la Corte Nacional de Justicia declaró culpable del delito de concusión a la exasambleísta Nivia Vélez. Según los jueces, la Fiscalía probó que entre 2009 y 2013, mientras fue legisladora, exigió dinero a sus subalternos para pagar gastos del movimiento político Convocatoria, que ella lideraba en Loja. Le imponen una pena de 1 año de prisión como autora del delito y reparación al Estado en un monto que aún no se da a conocer. Así reaccionó la abogada del ex asesor de Vélez, Vicente Ogoño, quien presentó la denuncia en su contra. La Corte hizo bien en resolver que la señora Nivia Vélez es responsable. No estamos contentos con la parte en que no manda a reparar a las víctimas indirectas, solo considera como víctima directa al Estado, lo cual es cierto, pero también hay víctimas indirectas que fueron quienes entregaron el dinero, que fueron quienes entregaron parte de su sueldo, incluso en el caso del señor Ogoño, el 60% de su sueldo. Por ello impugnarán el fallo, al igual que los abogados de Nivia Vélez. Claro, ustedes ven que es una sentencia de primera instancia, recién viene luego la apelación y después otras acciones internacionales, porque aquí existió violencia de género. El Código de la Democracia permite que estos movimientos se alimenten con aportes voluntarios y en el presente caso eso es lo que ha ocurrido. El tribunal, además, dispuso a la Fiscalía que abra una nueva investigación al denunciante Vicente Ogoño por información contable encontrada en el caso.
La Contraloría investiga un viaje efectuado por 7 concejales del municipio de Salinas en el 2019 a una capacitación sobre legislación ecuatoriana en Cancún, México. Como reporta Merlin Ochoa, esta es una de las 8 auditorías iniciadas en varias instituciones de la provincia de Santa Elena. El tema fue confirmado en el municipio de Salinas, en la provincia de Santa Elena. En abril del 2019, los 7 concejales de ese entonces viajaron a Cancún, México, para recibir una capacitación sobre leyes ecuatorianas. Esto alertó a la Contraloría General del Estado. Para recibir instrucciones respecto de temas como la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de la Contraloría y del COIP. El viaje a Cancún duró 4 días y generó un gasto de $17,000. El coordinador general del municipio de Salinas indica para qué era el curso, pero no precisa por qué y en qué se destinó esa cantidad. Una capacitación sobre el cierre del periodo de transición y transparencia del Cabildo. ¿Y eso no lo podían hacer en Ecuador con profesores ecuatorianos? Dependerá también del tema de los tiempos y el tema de las capacitaciones que se encontraban en ese momento vigentes aquí en el país. El funcionario municipal recalca que fueron los propios concejales quienes solicitaron hacer el viaje. ¿Quién aprobó que vayan a Cancún? Es una moción que se hizo lógicamente por parte del Pleno del Consejo y lógicamente luego es revisado por la máxima autoridad del cantón. Solo una de las 7 personas investigadas actualmente trabaja en el municipio. Sin embargo, en caso de que la Contraloría identifique algún tipo de responsabilidad civil, penal o administrativa, todos serán notificados. Pero en la provincia de Santa Elena, además del municipio de Salinas, la Contraloría realiza auditoría en Terminal Petrolero de la Libertad, Dirección Distrital de Educación, Empresa Pública Municipal Aguapén, Gobierno Parroquial San José de Ancón, Cuerpo de Bomberos de Santa Elena y la Empresa Municipal de Tránsito. Mientras que en las otras instituciones públicas continúan las diligencias. La ministra de Educación, María Brown, inauguró el inicio de clases en el régimen Costa en un colegio particular de San Borondón. Ahí mencionó la importancia de volver a la presencialidad. Autoridades del Instituto Particular Abdón Calderón aprovecharon también para resaltar los esfuerzos de la institución, que este año cumple 75 años de su fundación. Nos cuenta Bessie Granja. La emoción de verse cara a cara embargó a los estudiantes y padres de familia que llegaron al Instituto Particular Abdón Calderón IPAC, ubicado en San Borondón, en la provincia de Guayas. Allí sus directivos un acto donde asistió la ministra de Educación, María Brown, quien inauguró así las clases presenciales en este centro privado. Esta convicción con la educación del profesor Abelardo García nos ha traído a encontrarnos para festejar los 75 años de fundación de este prestigioso colegio. Para mí, el encuentro con estudiantes, docentes y todos quienes conforman la comunidad educativa es motivo de gran alegría. Como familia calderoniana, sentimos un enorme agradecimiento por nuestro Padre Celestial por este encuentro tan anhelado desde hace mucho tiempo. La ministra también aprovechó para recordar que este viernes arrancan las clases en los centros educativos fiscales de régimen Costa. El director ejecutivo del plantel, Abelardo García Meneses, resalta la convocatoria para este año lectivo, luego de la pandemia. Muchos padres que incluso habían optado por salir del sistema particular durante la pandemia han regresado al sistema. Seguimos representando al 15% del total del alumnado en la costa. Esperamos que ese número pueda seguir creciendo, llegue al 18 o al 20. Asimismo, destacó los esfuerzos del IPAC, que celebra 75 años de fundación. Desde el inicio el IPAC siempre se caracterizó en eso, en innovar, primero en idiomas, después en ingreso de tecnologías, con televisiones en las aulas, ahora con los iPads, con las salas de proyectos integradas. Así los niños volvieron a las aulas en el IPAC, con la ilusión de compartir junto a sus compañeros y docentes y seguir cosechando logros educativos.
En este tercer día de huelga de hambre, el presidente de la UNE de Pichincha sufrió un quebranto en su salud y fue retirado en ambulancia a un centro médico. Los agremiados anunciaron una movilización para el próximo jueves, cuando la Corte Constitucional tratará en audiencia pública la equiparación salarial que piden los maestros. Fabiola Santana con la situación. Es el momento en que el presidente de la Unión Nacional de Educadores de Pichincha, Clever Hidalgo, es retirado de los exteriores de la Corte Constitucional, pues sufrió una descompensación en su salud. Ocurrió durante el tercer día de huelga de hambre en la que participan 31 docentes de Quito y Guayaquil en demanda de una equiparación salarial. Es parte de la resistencia nuestra. Cuando el poder público es incapaz de gobernar para las mayorías, estamos sociales para exigir nuestros derechos. Este tema será tratado por la Corte Constitucional en audiencia pública el jueves 12 de mayo. Para ese día, la Unión Nacional de Educadores convocó a una movilización. En exigencia justamente de que la Corte Constitucional, no solamente en palabras, sino en los hechos, demuestre la independencia que tiene respecto del Ejecutivo. La Corte dio 3 días a la Asamblea Nacional para que justifique cómo corrigió el texto de las reformas que daban paso a la equiparación salarial, pues no contaban con un estudio de viabilidad económica. El mismo plazo tienen la Presidencia de la República, que vetó las reformas, la Procuraduría General e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que argumenten su posición. Sin embargo, la ministra de Educación dice que este tema podría ser normado a través de un reglamento. El IES no se ha pronunciado al respecto. Las autoridades del COE Nacional presentaron un balance del número de contagios de COVID en el país. Indicaron que no existe un incremento de casos pese a la flexibilización de las medidas. Carla Delgado nos tiene un informe. Luego de 8 días después de que el gobierno tomara la decisión de retirar la obligatoriedad del uso de la mascarilla, la autoridad sanitaria dice que la situación se mantiene controlada. Es decir, no se ha registrado un aumento de casos. Las declaraciones las dio en medio de una reunión del COE Nacional. Allí especificó que incluso se registra una disminución de casos en comparación a la anterior semana. Y hemos seguido viendo los casos a la baja. De la semana 16, que tuvimos 1.120 pacientes o casos confirmados por COVID, esta semana apenas hemos tenido 1.004 casos, es decir, seguimos disminuyendo la cantidad de casos a nivel nacional. Advirtió además que al momento el sistema hospitalario público registra solo un 2% de ocupación. Apenas 13 de las 563 camas permanecen ocupadas. También habló del índice de positividad del virus. Esta es la positividad viral, con antígenos se ha mantenido en 4% y un 7% en PCR. Sin embargo, tenemos un promedio de 5% a nivel nacional. Y a propósito de que este viernes reinician las clases en el régimen Costa Galápagos, el viceministro de Educación hizo algunas recomendaciones, sobre todo del uso de mascarilla en espacios cerrados. Se recomienda el uso de mascarilla de los estudiantes, docentes y todos los miembros de la comunidad educativa durante el desarrollo de las actividades educativas. Con estas estadísticas, el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, ratificó la decisión de que el uso de la mascarilla sea voluntario. Gracias por el reporte. Y en otro tema, la presidenta de la Asamblea no acudió al llamado a la conciliación de los miembros del Consejo de Administración Legislativa. Según el abogado de Yori, ahora es la jueza del caso quien deberá decidir si las denuncias en su contra vuelven a cero o avala el proceso de investigación. Y como nos informa Patricio Díaz, las otras denuncias contra la funcionaria también están en riesgo. No hay conciliación. Esa es la respuesta de las autoridades legislativas a la jueza que solicitó un acuerdo entre ellos para evitar que la justicia actúe en hechos de la legislatura. Si el miércoles los miembros del CAL llegaron tarde a la convocatoria de la presidenta, este jueves, Yori ni siquiera acudió a la convocatoria que hicieron ellos. Vía escrito nos ha hecho saber la presidenta de que no va a acudir a esta sesión, de que no nos va a recibir y consecuentemente esta sesión no se va a dar. Y en tal virtud, obviamente, la presidenta momentos después
de lo sucedido, básicamente ha presentado ya ante la Unidad Judicial de la Niñez, que actúa como juez constitucional, el pedido para que se fije día y hora para la audiencia de protección propiamente dicha. Allí decidirá si procede o no el pedido de la presidenta de que todo regrese a cero en cuanto a la denuncia en su contra, que es tramitada por una comisión multipartidista. Y hacemos votos porque la justicia no meta las manos dentro de la Asamblea Nacional. Este es un tema de un poder del Estado y se tiene que resolver al interior de este poder del Estado. No es todo. Este miércoles, en el CAL, se debían tratar las 2 denuncias contra Yori presentadas por el correísmo, acusándola de diezmos y tráfico de influencias. Pero los mismos integrantes en pugna no acudieron y no hubo quórum. Según Yori, estas denuncias así caducaron. Y hay un plazo de 5 días para que conozca el CAL, y esos 5 días se cumplieron el día de ayer. Lo que debe hacer la presidenta para seguir el trámite que está previsto en la ley es convocar nuevamente esta sesión del Consejo de Administración Legislativa. Que no es autogol, que sí hay tiempo extra. Son las cosas que pasan en la Asamblea. Y a esta hora les informamos que una intervención policial se ejecuta en el Guasmo Sur de Guayaquil para derribar asentamientos irregulares que están relacionados con bandas delictivas que se disputan ese territorio para el tráfico de drogas. Diego Cuenca participa en el operativo y le da cobertura a este hecho. Enseguida les damos paso para preguntarle qué ocurre hasta el momento. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotros estamos en el sector conocido como Ciudad Perdida, en el Guasmo Sur de Guayaquil, hasta donde cerca de 350 uniformados entre policías y militares ingresaron durante esa mañana para participar de un operativo cuyo objetivo es derribar algunas de las construcciones ilegales, donde según información policial funcionaban presuntos centros de mando de las organizaciones narcodelictivas. Nosotros pudimos acompañar a los agentes quienes detectaron una de las viviendas donde funcionarían estos centros de mando y encontraron sistemas de videovigilancia, circuito de televisión cerrada, que serían utilizados para controlar uno de los sectores más peligrosos del sur de Guayaquil. Y también las puertas estaban blindadas. Más detalles nos da el jefe del Distrito Sur de la Policía Nacional. Escuchemos. De que estos lugares no solamente funcionaban como bailaderos o fumaderos, sino también como guarida para las personas que están al margen de la ley, que son parte de estos grupos delictivos organizados, que son vinculados con otros delitos, como por ejemplo el tráfico de drogas, el tráfico para consumo interno. Esa es una segunda intervención policial. La primera ocurrió el pasado 26 de abril, en donde también se derribaron construcciones ilegales, puertas y reductores de velocidad que impedían la labor policial en esta zona. El operativo aquí continúa y nosotros estamos atentos a lo que ocurre y más detalles en nuestro noticiero estelar. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Muchísimas gracias por ese reporte. Ahora les contamos que una avioneta que trasladaba a policías y al cabecilla de una banda sufrió un percance y se cayó al mar en Esmeraldas. Una maniobra del piloto evitó una tragedia y los pasajeros fueron sacados del agua por pescadores de la localidad. A continuación, los videos del rescate y un reporte con imágenes de nuestro corresponsal Eduardo Vite. Es el momento en que pescadores a bordo de una lancha llegan a donde estaban los restos de la aeronave y 2 agentes policiales. Uno de ellos subió al bote y ayudó a su compañero a salir del agua. Esto después de que la avioneta cayera la tarde de ayer a 100 metros frente a la playa de la parroquia Camarones, en el sector de Achibule, provincia de Esmeraldas. 5 uniformados y el cabecilla de una organización criminal se trasladaban hasta Manabí para una diligencia cuando ocurrió el percance, justo minutos después del despegue. Una avioneta de la Policía Nacional con 6 pasajeros salió con rumbo a Manta, trasladando a un detenido de alta peligrosidad dedicado exclusivamente a lo que concierne a sicariatos. El jefe policial de la subzona de Esmeraldas dio detalles de lo ocurrido e indicó que los pasajeros están fuera de peligro. La avioneta perdió el motor. Perdió el motor significa que se apaga, ya no depende del piloto.
Entre los uniformados estaba el general Edwin Noguera, jefe de operaciones especiales de la institución. Equipos especializados acudieron al sitio para resguardar la avioneta siniestrada. Aparentemente fue una falla mecánica, pero estamos esperando las investigaciones pertinentes. Supongo yo que terminarán de hacerlo en las próximas 24 horas y en función de eso podremos dar un criterio más definido sobre qué sucedió. Por ahora se espera que ese informe ayude a esclarecer el incidente, mientras los restos de la aeronave continúan en el agua. Seguimos con más noticias. 2 personas fueron asesinadas en un sector rural de la provincia de Los Ríos. Paralelamente, también en esa provincia se registró un ataque armado en el que un policía resultó herido. El recinto se llama Oro Verde y es parte del cantón Ventanas en Los Ríos. Lo mataron. Por acá, eso de las balas y los asesinatos era algo que no se veía nunca. Sí, sonaba poco el disparo ya. Yo me asomé por la cabeza, yo llamando, diciendo, mi hijo asoma por la ventana, así, mi hijo así, preocupado. La chica era Blanca Macías, de 31 años, y junto a su cuerpo estaba el de Jaime Palacios, de 34. Ambos estaban conversando afuera de una cabaña cuando llegaron los sicarios. Por eso tratan de correr y salvar su vida, pero fueron alcanzados lastimosamente. Está descartado el robo ya que presumiblemente se dedicaban al microtráfico. Los asesinos se movilizaban en un auto gris que fue encontrado abandonado y accidentado a 5 kilómetros del lugar. Entonces imagino que al tratar de huir o de evadir la policía se accidentaron en una curva. Sin embargo, de los delincuentes no había rastro. Y no fue el único hecho violento en Los Ríos. En Buena Fe, 3 personas que estaban dentro de este restaurante de comida china fueron atacadas a balazos. Una de las víctimas es un policía en servicio activo. Los 3 resultaron heridos y fueron trasladados hasta un hospital cercano. La policía aún no confirma cuál es el estado de salud de las 3 víctimas. Atención a esta información de última hora sobre el asesinato del abogado penalista Walter Vallejo ocurrido esta mañana. La policía acaba de informar en su cuenta de Twitter que tras el hecho violento en los exteriores de un hotel de Guayaquil se realizaron las primeras diligencias investigativas que permitieron la aprehensión de una persona quien habría participado en este caso. Además, se han recopilado indicios asociativos al delito. En las imágenes compartidas por la policía se observa un bolso con 3 granadas, unas esposas y una alimentadora con varias municiones. En otro tema, desde hoy Ecuador ya cuenta con el primer avión ambulancia que estará a disposición de la población. Alex Pilar nos informa que la aeronave fue adquirida por el Instituto de Seguridad Social de la Policía. Esta aeronave es la única en el país certificada para transportar pacientes. Está equipada y cuenta con personal exclusivo para su uso. La forma de operar es, siempre va a ir los 2 pacientes, cada paciente va a ir acompañado con el testigo vivo que es un familiar para que vea cómo es la prestación de servicio para el paciente, para su familiar, para que no haya ningún tipo de novedad, y por cada paciente puede ir de 1 a 2 doctores, dependiendo la situación. Los pacientes que requieran el servicio no solo van a poderse transportar dentro del Ecuador, sino también al extranjero, debido a que la aeronave tiene 8 horas y media de autonomía. El avión modelo PNE 220 fue adquirido en el 2013 por el Instituto de Seguridad Social de la Policía. Desde entonces hasta la fecha su uso era restringido. Ahora estará al servicio de la comunidad. Un avión multipropósito se ha utilizado como ambulancia aérea, no como lastimosamente, al menos en los primeros años de adquisición de la aeronave, fue utilizado exclusivamente de manera ejecutiva. ¿A ejecutiva a qué se refiere? ¿Traslado de personal? Al traslado de personas y de altos ejecutivos de la institución. Estará disponible para la red pública de salud, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Salud Pública.
Con una emotiva ceremonia al pie del hemiciclo de la Rotonda en el centro de Guayaquil y una cabalgata con cientos de jinetes que recorrieron varias calles de la urbe, se rinde tributo al bicentenario de la batalla de Pichincha de 1822. William Young nos reseña estos eventos. Como si la historia regresara en sus pasos, todo volvió al eterno encuentro entre dos libertadores, Bolívar y San Martín, en la Rotonda, en Guayaquil. Una ceremonia para recordar aquella gesta irrepetible de un ejército patriota que en la perla del Pacífico decidió enrumbarse hacia la libertad. Pero también fue un símbolo de unidad contra España, que culminó con la batalla del Pichincha de 1822. Es la unidad de todos nosotros los que tenemos que conquistar y seguir defendiendo la libertad, que es el don preciado más grande que podemos tener. Y en esa ruta de unión se debe continuar pese a que han pasado 200 años, según el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena. La unidad, donde quiera que uno quiera llegar, necesitamos ir juntos, y así lo entendieron nuestros padres fundadores, nuestros próceres. Y ese es un compromiso que debemos de recordarlo ahora más que nunca. En este evento que se desarrolló la mañana de este jueves, se entregó una réplica de la espada del mariscal Antonio José de Sucre al general que lidera la denominada cabalgata por el Bicentenario, que inició en la avenida 9 de octubre con más de 150 jinetes. Recorrió varias calles del centro de la urbe rumbo a Durán. La intención es que este grupo se una a otros en Cuenca y en Riobamba y llegar hasta Quito para recrear la ruta del ejército que venció a las tropas reales de España el 24 de mayo de 1822. Y como consecuencia de la cabalgata, el tráfico en Guayaquil está colapsado, sobre todo por el cierre de grandes avenidas, principalmente del norte de la ciudad, donde el caos vehicular es la tónica del día. Veamos. Lo del tráfico en Guayaquil hoy fue para desesperar a cualquiera. Arterias viales tan importantes como la calle del Malecón o la Pedro Menéndez Gilbert se cerraron desde temprano a los vehículos para dar paso a los caballos que, bajo el sol inclemente de la ciudad, eran los únicos que parecían poder moverse libremente hacia su destino. Claro, toda la ciudad está así. Está demasiado. Aquí tenemos de Esmeralda calle, llevo casi media hora. Más o menos una hora, más o menos. Sí, terrible, muy estresante. La Agencia de Tránsito Municipal en sus redes sociales advertía de la congestión y sugería tomar vías alternas. Aquí, por ejemplo, advierte no ir por la Pedro Menéndez, sino por la Avenida de las Américas. El problema es que esta era la foto de la Avenida de las Américas. Las vías alternas también estaban congestionadas. Desde el cementerio con ese tráfico. Ya llevamos como 25 minutos ya. Es que hoy coincidió también el hecho de que ya los estudiantes están regresando a clases presenciales y además hay vías importantes como la Guillermo Pareja en el norte en la que se están realizando trabajos viales y por ende también están cerradas al tráfico. La cabalgata salió hace poco de Guayaquil y se espera que en la tarde el tráfico retorne poco a poco a su flujo normal. Bueno, y esperemos que la congestión se despeje pronto en estas importantes vías de Guayaquil. Así despedimos, María Isabel. Así es, Gaby. Recuerden a las 19 horas lo más destacado de la jornada para ustedes. Buena tarde a todos.